Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica, en este camino de iniciación cristiana en el que tú y yo estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo la fe, pues precisamente el tema de hoy, continuando sobre las características de la fe, vemos que se trata hoy de la fe y la inteligencia. Bienvenidos. La fe no es entonces un acto ciego, es un acto que Dios corrobora a la razón mediante los milagros. Los milagros, un milagro es una prueba de algo que sucede fuera de lo que es natural. Todo aquello que no corresponde a lo que naturalmente vemos, lo llamamos milagro, algo que se sale de la realidad natural y que se vuelve sobrenatural. Eso podríamos decir es lo que sucede en un milagro. Miremos lo que nos explica para esto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículos 19 y 20. Y notemos que la fe no es algo irracional, sino que los milagros acuden a presentarse para demostrar la existencia de la fe. Habla aquí el evangelista San Marcos de la ascensión de Jesús. Dice así San Marcos: el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, creer no es un acto ciego. Vienen los milagros a demostrar que esa palabra es una palabra cierta y no vacía. Jesús demostró que era el Hijo de Dios haciendo milagros. Recordemos cuántos. Uno de los más espectaculares que recuerdo ahora, la resurrección de Lázaro, por ejemplo. 4 días de muerte, ya estaba descomponiéndose ese cadáver. Solo Dios puede volver a la vida a un cadáver que se está descomponiendo. Entonces Jesús demuestra que es el Hijo de Dios, que creer en Él no es algo irracional, sino que es algo apenas lógico a la razón. Nuestro creer y creer en Dios no es un creer vacío. Creemos porque Dios mismo se revela. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como ciertas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, el movimiento de creer no es un movimiento ciego. Creemos porque Dios así lo ha revelado y porque Dios ha demostrado con su poder que es la causa de todo lo que existe, incluso de nuestra propia vida. Nosotros no nos hemos dado la vida, la hemos recibido de Él. Tendríamos que estar absolutamente ciegos para no ver todas las cosas que Dios hace. La fe y la razón se configuran la una con la otra. La fe se conforma a la razón, es decir, toma la forma de la razón. Para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Hacemos entonces, con este Evangelio de San Marcos que hemos leído, que los milagros de Cristo y de los santos le confirman a la razón
el hecho mismo de la fe. Creer entonces se convierte así en algo que no es etéreo, que se convierte como en una casualidad, sino que creer está sustentado por la obra misma de Dios, que no es una cuestión ciega, que no es algo irracional, sino perfectamente racional. Si alguien recibe un milagro, pues va a tener razones para creer. La revelación se adapta a la inteligencia. Mediante los milagros que confirman esa revelación, las profecías, la santidad de la iglesia, la fecundidad de la iglesia, su estabilidad por más de 20 siglos, son motivos de credibilidad racional. La fe entonces no es un movimiento ciego del espíritu, sino que es algo que se compagina perfectamente con la razón y da sustento a lo largo de 20 siglos a todo aquello que creemos. Esto lo confirma el numeral 156 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe, por lo tanto, no es un producto de nuestra imaginación, sino es una certeza. Por eso hablamos de la certeza de la fe. La fe, al ser un conocimiento de orden espiritual, es más cierta que todo conocimiento humano. ¿Por qué? Porque se funda en la palabra de Dios, que, como ya hemos dicho, no puede mentir ni engañar. Aunque las verdades de fe pueden aparecer oscuras a la razón, porque es imposible a nuestra capacidad humana trascender al espíritu, que es un orden superior de naturaleza, pues es imposible poder comprender todas las razones del campo espiritual. Mas, sin embargo, las creemos por la razón. Entonces, las verdades de fe pueden aparecer oscuras a la razón y a la experiencia, pero no por ello se hacen inaccesibles. El Espíritu Santo viene en ayuda de esa debilidad para mostrarnos la voluntad de Dios. El numeral 157 habla de estas cosas. La certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Nos lo recuerda también Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Cuando una persona creyente empieza a conocer de Dios, se empieza a interesar más por conocer a su Creador, viene entonces el Espíritu Santo en ayuda de nuestra debilidad y queremos profundizar y saber más de Dios. Es por eso que me lancé yo a hacer estas catequesis por este medio virtual, porque empecé a conocer de Dios y quise conocer más. Aquel que ama quiere conocer mejor a aquel a quien ama. Entonces, si quiere conocer, como dos novios, criticamos muchas veces la intensidad de los novios porque quieren todo el tiempo permanecer juntos y no se quieren separar. Pues es ese mismo gusto que se desarrolla en la vida del creyente. Cuando uno cree y conoce a Dios, quiere conocer más y más. Y Dios le da a uno la posibilidad de conocerlo más. Los límites están en nuestra propia humanidad. Pero pues en la eternidad, justamente en eso consiste la eternidad, mis hermanos, en conocer a Dios cada vez más sin jamás poder llegar a conocerlo plenamente. Esa es la realidad en la que el alma se goza en el conocimiento de Dios. Desde ese punto de vista decimos entonces que el creyente desea conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, conocer mejor lo que le ha sido revelado. Este conocimiento suscita una fe más encendida que abre los ojos del corazón para poder amar más a Dios. Dice Dei Verbum 5, esta constitución dogmática del Vaticano II,
que para la inteligencia de la revelación, para que esa inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe. ¿Y cómo lo hace? Por medio de sus dones. Él otorga sus 7 dones sobre aquellos que queremos profundizar más en el conocimiento de Dios. Va a decir San Agustín también: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Esto es algo que como dicen en Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. Sabemos que la naturaleza espiritual es superior a la naturaleza física terrenal. Dios es espíritu y está por encima de los seres espirituales que son los ángeles, pero aún ellos están por encima de nosotros por el solo hecho de ser espíritu, están por encima de la creación visible. Por eso la fe está por encima de la razón, porque la fe pertenece al campo del espíritu y la razón pertenece al campo de la carne. No se contradicen, sin embargo, la fe y la razón, porque Dios mismo no puede negarse a sí mismo ni a lo verdadero, ni contradecir jamás lo verdadero. Dios es verdad, Dios es la verdad, y no puede negar la verdad porque se estaría negando a sí mismo. Si se procede de un modo realmente científico, hablando terrenalmente, y según las normas morales, sin que esos estudios científicos se salgan del campo de lo moral, nunca estará realmente en oposición la fe y la razón. Ya hemos dicho que fe y razón no se contradicen. Dice Benedicto XVI en Fides et Ratio, que la fe y la razón son como 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Queremos llegar a la verdad, que es Dios mismo? Pues los 2 caminos creados por Dios, la fe y la razón, son esas 2 alas que nos conducen al conocimiento de la verdad, que es Dios mismo. Para buscar a Dios, a nuestro Creador, muchos a veces hemos andado como a tientas, pero Dios se muestra a quien lo busca en su creación, que digamos es el primer nivel de búsqueda de Dios. Nos podemos dar cuenta, dice San Pablo a los romanos, de la calidad del Creador por su obra, que es la creación. Entonces, quien con espíritu humilde y con ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de Dios, espíritu humilde y ánimo constante, es decir, que no nos dejemos pensar, que no sea una especie de calentura, sino que de verdad queremos conocer a Dios y escrutar lo escondido de sus cosas. Aún sin saberlo, esa persona está como guiado por la mano de Dios. Es decir, aquel que lo busca con sincero corazón, Dios se deja encontrar. Dios le sale al encuentro, no lo deja vacío. Está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. Es decir, muestra las cosas en la realidad de lo que Él es y para lo cual Él las ha creado. Entonces debe ser, el material de nuestro corazón debe ser hecho de verdad. Debemos buscar a Dios no por una curiosidad que podríamos llamar como morbosa, sino por una curiosidad que es la misma que mueve a un hijo a averiguar por aquello que le agrada al padre, porque quiere ver a su padre feliz, contento con su acción, que quiere complacer a su papá. En esa actitud es que debemos acercarnos a Dios, una actitud filial, una actitud de hijo. Si uno se acerca así a Dios, Dios amorosamente sale al encuentro
la vida de esta persona cambia radicalmente. Empiezan a portarse como hijo de Dios, que en últimas es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y por supuesto Dios sale a nuestro encuentro para acercarnos a sus mejillas y darnos todo su amor. Vemos entonces que la fe y la razón no se contraponen cuando están unidas en Dios. La investigación metódica de todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, no hacer actos inmorales con el conocimiento, pues nunca estarán realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas o de este mundo y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. No hay oposición, a menos de que vayamos de una manera contraria a las leyes de Dios. Entonces ahí sí no, pues fe y razón no se compaginan. Pero dentro del orden moral, la fe y la razón están perfectamente sincronizadas y el avance de las ciencias siempre será una bendición de parte de nuestro Creador. Gracias a Él por todo lo que nos ha dado, por estos adelantos científicos, por estos medios de comunicación a los cuales tú y yo podemos acceder. Gracias entonces, mis hermanos, por vernos. Comparte este conocimiento. Sigue estudiando con nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica y formémonos mejor en el conocimiento y la ciencia de Dios, que es la única ciencia que nos da el gozo de la vida eterna. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal, comparte estos videos con otros que también quieran evangelizarse y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.